¿Cómo construir pensamiento crítico? Es casi una frase, un caballito de batalla de muchos ministros de educación, por ejemplo, ¿no? En el sistema educativo. Pero es un tema delicadísimo del escenario político de la Argentina y de otros, porque se trata de aprender a pensar críticamente, de aprender a pensar más allá de los propios prejuicios, aprender a pensar en contra de uno mismo, ser capaz de entender los argumentos del otro y ver la parte de verdad que hay. Y vamos a pensar este tema con una bióloga de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Educación de la Ciencia por la Universidad de Columbia en Estados Unidos, Melina Furman, muy conocida en el mundo educativo, autora de un último libro súper bestseller que se llama Cómo criar, Guía para criar hijos curiosos, que está teniendo muchísimo interés entre padres y familias. Melina, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué puede hacer la ciencia? ¿Qué puede aportar a una sociedad, a una democracia, a la hora de ser capaces de pensar las ideas del otro que nos irritan mucho? Bueno, la ciencia y sobre todo la educación de la ciencia, ¿no? Aprender a pensar científicamente, que tiene que ver con darse cuenta de si lo que me dicen tiene evidencias detrás, cuáles son otras posibles explicaciones alternativas para lo que estoy escuchando. Aprender a hacer esto desde chicos y de manera sostenida hasta el fin de la escuela, claro. De hecho hasta la adultez, porque una de las cosas que más sabemos de la investigación es que aprender a pensar críticamente o científicamente lleva un montón de tiempo y un montón de trabajo. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, a que nos vendan menos buzones, sí. A poder entender datos que aparecen en los medios, ¿no? Sí. A darnos cuenta de si algo da resultado o no da resultado, en qué condiciones, ¿no? Pensar con datos, pensar desde múltiples perspectivas, que son dos de las grandes dimensiones del pensamiento crítico, yo creo que nos hace mejores ciudadanos y que de hecho es tan importante para los que no van a ser científicos. Claro, es pensar mejor y es escuchar mejor. Pensar mejor es también escuchar mejor al otro. Totalmente, ¿no? Es ver, bueno, de lo que me estás diciendo, sí. En qué te basás, cómo te diste cuenta, y por eso es tan importante enseñarlo así desde jardín y desde la primaria, ¿no? Sí, a que los chicos nos puedan como hacer visible su razonamiento, sus fundamentos y pedírselos a los otros, simplemente para enriquecer y hacer más riguroso el debate con otros, la charla, ¿no? Ni siquiera el debate. Estuvo en Argentina hace unos meses Steven Pinker, un psicólogo cognitivo muy interesante de la Universidad de Harvard, que plantea como una especie de regreso al iluminismo para volver a pensar críticamente, construir series históricas de datos, que si uno está atento solamente a lo que circula en la conversación, en las redes sociales o en los medios, descontextualizado del progreso de esos datos, puede sacar una conclusión falsa acerca de cuán mal estamos, por ejemplo, en términos económicos, en términos de avance de la pobreza o de las condiciones de vida. Y que si uno tiene evidencia y puede construir el paso a paso cronológico de esa evidencia, tiene más herramientas para eliminar los sesgos. La ciencia en la escuela, el modo en que la ciencia plantea el desafío de pensar científicamente a los estudiantes, ¿apunta a eso? Bien enseñada, sí. Mal enseñada o enseñada de modo más, te diría, transmisivo y fáctico, donde los chicos recuerdan definiciones, datos, hechos y los repiten sin entender del todo, apunta a todo lo contrario, a ser acrítico, a no entender, a no entusiasmarse. Porque... Es decir, que haciendo mal ciencia se puede generar un pensamiento acrítico, para no mí pensar. Eso, o sea, es súper importante entender esto, ¿no? La educación nunca es neutral en ciencias y en ninguna otra área del conocimiento. Yo puedo generar chicos curiosos, ansiosos por saber, autónomos, o puedo generar chicos que no cuestionan lo que reciben, que no se animan a preguntar más, que no tienen ni ganas de seguir aprendiendo. Entonces, una de las cosas que para mí es más importante es darnos cuenta de esto, ¿no? De lo que pasa en el día a día en las escuelas, es clave para qué tipo de adultos vamos a formar. Y yo leí el libro de Pinker en las vacaciones, me encantó. Hay algo también de poder entender esos datos y poder entender dónde estamos en términos globales, en relación con la historia de la humanidad, que lo que no quita seguir peleando porque haya menos desigualdad. Claro, totalmente, ¿no? Sí, el valor del presente, ¿no? Claro, pero entender a ese presente para ver incluso qué cosas en el pasado dieron más resultado, por dónde agarrarlo. El tema de la discusión sobre la verdad es una discusión muy instalada. Esta idea de la posverdad, de las fake news, lo vuelve a poner sobre la mesa. Es una discusión filosófica de siempre, pero la circulación rápida de información poco chequeada, que
que de alguna manera sesga las conversaciones, sesga las lecciones, se ha vuelto crítica. El modelo de verdad de la ciencia es un modelo muy particular. ¿Cómo es y cómo puede ser aprovechable para construir una mejor ciudadanía? Bueno, la ciencia asume que hay una realidad ahí afuera que uno trata de entender y que ese modo de entenderla es muy particular porque es a partir de aproximaciones sucesivas, donde uno va haciendo conjeturas de qué pasa y va viendo si eso que supone que pasa tiene que ver con lo que observa o no, y en caso de que no, lo va revisando, y donde hay una metodología muy instalada de revisión entre pares, donde uno con su grupo de investigación o cuando publica algo te lo destruyen tus pares en el buen sentido de tratar de ver, bueno, dónde están esos huecos del razonamiento. Por eso para mí es tan importante que la ciencia que enseñamos en la primaria, en la secundaria y en la universidad no enseñe tanto el qué o no solo el qué de la ciencia, el producto, lo que sabemos, sino el cómo, ¿no? Esa metodología que realmente es tan que empodera tanto a los ciudadanos, ¿no? Más allá de yo puedo saber que la Tierra gira alrededor del Sol y lo puedo decir, pero también es interesante ver, bueno, ¿y cómo se dieron cuenta de eso? ¿No? ¿Cómo sé lo que sé? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué pruebas hay? Y esa metodología, además, no solo contarla, como viste que al estilo de muchas clases donde hay muchos libros que te dicen, bueno, el método científico es hipótesis, bla, 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 y pasamos a otro tema y después te bajo el contenido. Bueno, lo que hoy sabemos es que para aprenderlo necesitamos vivirlo, necesitamos que los chicos y los maestros y que los jóvenes hagan investigaciones, ellos contesten preguntas, se den cuenta de lo difícil que es, de que los datos no siempre cierran. Es eso, meterse en la cocina, no una vez, sino un montón de veces, de manera reflexiva, hace que ese método se te vaya haciendo como propio para la vida. Claro, es como un método que incorporás de una manera tan profunda y personal, que es la manera de estar en el mundo, es la manera de posicionarte ante la información que circula, ante la conversación con el otro. Esto que señalabas de el chequeo entre pares es clave, porque uno de los efectos de la posverdad en las sociedades es que las personas solamente dialogan con sus propias tribus, donde la confrontación de ideas distintas no es posible, ¿no? Totalmente, no estábamos todos en esta cámara de eco que resuena con nuestro propio sesgo cognitivo de confirmación, ¿no? Donde montones de estudios que muestran, ¿no? Que uno ve la información que le considera como evidencia cosas que coinciden con lo que yo ya pensaba a priori, y lo demás lo descarto porque no me convence o ni lo veo, ¿no? Es súper grave y muy amplificado por cómo nos comunicamos hoy. Ahora, ¿cómo se traslada esa cultura de la ciencia de un aula dedicada a la ciencia a la vida democrática de esa escuela o de una sociedad cuando esos chicos ya son adultos? Esa transferencia, ¿cómo se da? Bueno, la transferencia de la escuela a la fuera de la escuela nunca es tan fácil, pero yo creo que en la medida que los chicos empiecen a investigar, por ejemplo, problemas reales de la comunidad en la escuela o notas de los diarios y ver, bueno, qué me convence y qué no, y de dónde lo sacaron y cuán fidedigna es la información. En la medida que la escuela empiece a incorporar el mundo real cada vez más, esa transición es como más natural, sucede, ¿no? Porque los chicos, como decís vos, se llevan en su repertorio, en su identidad personal, que cuando alguien les diga algo, van a pensar si los convencionó. Ahora, por ejemplo, pienso en el caso de Santiago Maldonado, que entró a la escuela muy impulsado por los gremios docentes, cuando todavía la justicia no había avanzado poquísimo y no se podía determinar ningún punto de verdad. En ese sentido, el modo en que cada docente planteó ese tema en el aula debió tener en cuenta esta macro del pensamiento científico. No importa si era un tema de la coyuntura, pero se hizo poco de eso, ¿no? Sí, me parece que con cualquier tema siempre la clave es que los chicos aprendan a pensarlo, ¿no? No lo incorporen como verdad revelada, sino que aprendan a tener pensamiento científico, crítico, como lo quieras llamar, ¿no? De abrir, ¿no? De cualquier tema, no importa la disciplina que sea, y sobre todo si es un tema real, del mundo real, que eso ayuda también a que lo que aprendemos en la escuela tenga un sentido más personal y más propio, es mirarlo desde múltiples perspectivas. Bueno, ¿de qué otra manera puedo entender esta información? Ante este mismo conjunto de datos, ¿cuántas interpretaciones posibles hay? ¿O qué intereses están detrás, ¿no? También. ¿Cuánto pesa la honestidad y la franqueza intelectual de un docente de ciencias o de un docente de historia que tiene que encarar el pensamiento histórico en este modelo de verdad que da lugar a las distintas miradas o perspectivas, a la hora de plantarle a sus alumnos, abrirles la puerta a este diálogo de maneras de mirar?
Bueno, es decir, si ya hay un sesgo en el docente, es difícil que ese proceso se dé, ¿no? Sí, yo creo que los buenos docentes, que todos los docentes quieren enseñar como lo mejor para sus alumnos, lo que en ciencias naturales es menos polémico esto, ¿no? Sí. Porque, bueno, no hay tantos casos donde haya demasiadas visiones encontradas, por lo menos las hay, pero no tanto en la escuela. Pero un caso clave, por ejemplo, es el debate en torno a si el embrión o el feto es persona, es vida, ¿no? Ahí hay un tema que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Totalmente. ¿Cómo debería encarar? O donde la ciencia tiene algo también para decir. Tiene algo que decir, claro. Y hay versiones encontradas, porque totalmente. La ciencia también tiene versiones encontradas. Conozco muchos docentes muy valientes que se han animado en colegios, incluso en colegios religiosos, a armar debates de muchas posturas en relación con el tema de la interrupción del embarazo. Y ahí, sí, vos hablas de honestidad y también de valentía, me parece. Hay muchos docentes que sienten que su misión es que los chicos aprendan a pensar. Y entonces para eso van a hacer todo lo posible y van a traer incluso los temas más polémicos para, por un lado, que atrapar a los chicos en el debate actual, y también para ver que todos los asuntos más interesantes son complejos, ¿no? Y queremos ayudarlos a lidiar con la complejidad en la escuela. Una última cuestión, Melina. Está también comprobado que cuanto más datos se le da a una persona que está completamente convencida de algo, datos en contra de su posición, más se encierra en su propia posición, ¿no? Es una reacción Ojalá no fuera, pero claro, es así. Sucede eso. Entonces, ¿cuánto puede hacer el pensamiento científico dado ese contexto? Bueno, es cierto, ¿no? A veces dice cuando incluso te muestran como muy, muy fuerte la postura contraria, vos como que tenés un efecto de abroquelamiento más afectivo, te diría, porque no querés cambiar de idea y porque perdés al cambiar de idea. Yo creo que por eso es tan importante arrancar temprano, en la medida que cognitivamente todos estamos cortados por la misma tijera y tendemos a tratar de confirmar lo que pensamos y nos cuesta mucho cambiar de opinión, incluso a veces nos cerramos. Me parece que para que eso no pase, o por lo menos lo que vemos en la investigación, es que hay que hacerlo un montón de veces con distintos temas, al empezar por temas como menos polémicos, menos cercanos a nuestra identidad más fuerte, para empezar a ver que todos los asuntos tienen múltiples perspectivas, que hay evidencias, y de a poquito ir como incorporando esas cosas en las que estamos como más comprometidos desde lo afectivo, desde lo ideológico. Sí, interesantísimo. Ese camino que conduce del modo en que se hace ciencia y se intercambia la mirada científica al modo en que se intercambian los puntos de vista de manera civilizada y entendiendo que hay distintas maneras de mirar un problema, ¿no? En una sociedad. Totalmente. Están muy unidos. Y poder vivir entre todos, ¿no? Y darnos cuenta de que tenemos una sociedad diversa y está bueno que así sea. Que en la diferencia de puntos de vista hay mucha riqueza. Totalmente. Muchísimas gracias, Melina Furno. Muchas gracias a vos. Nos vamos ahora a Juan Pablo Zanotto con novedades sobre el transporte y otros detalles. Sí, Luciana, novedades concretamente sobre el conflicto aeronáutico, porque finalmente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el marco de la convocatoria a un paro por parte de la Asociación Argentina